La cultura se construye a través de un proceso dialéctico de internalización en contextos o escenarios sociohistóricamente determinados como son las escuelas. Se orienta a explicar el origen social del desarrollo desde una influencia social externa al individuo. El paradigma actúa como un ejemplo aceptado que incluye leyes, teorías, aplicaciones e instrumentaciones de una realidad pedagógica e educativa. Se convierte en un hecho, en un modelo de educación que abarca la teoría práctica y la práctica educativa. El paradigma abarca la teoría práctica y la práctica educativa. Por lo tanto, la teoría, la acción y la investigación en el aula influyen en la reflexión de los profesionales, en la educación y en los modelos de aprendizaje. El constructivismo de Piaget considera que aprender es modificar los conceptos previos. Además, el aprender consiste en integrar los conceptos nuevos aprendidos en los que ya se poseen, y así es como surge un conflicto cognitivo. El aprendizaje significativo para Ausubel, en donde desarrolla que el aprendiz aprende cuando encuentra sentido a lo que se aprende, y en ese sentido se da a partir de los esquemas previos, a partir de la experiencia previa y a relacionar adecuadamente entre sí los conceptos aprendidos. Los alumnos llegan a poseer una conducta nada apropiada durante clases. Esto lo relacionamos con el paradigma conductual por el lenguaje de la conducta humana en la que ellos se ven relacionados. Se ha de explicar en términos de estímulo-respuesta, mediables y cuantificables. La disciplina se convierte en tarea importante en el aula, y cuando esta falla en casos llamativos y difíciles se recomienda recurrir a las técnicas de modificación de conducta. A la falta de motivación o interés del alumno se insiste en fórmulas para salvaguardar el orden en el aula de clases. Llega a relacionarse con la motivación en los aprendizajes, es externa o extrínseca y se apoya en premios o castigos como meros reforzadores de apoyo para potenciar los aprendizajes. Llega a reforzarse como en el apoyo positivo, como concurre en la economía de fichas, o negativos como pueden ser los castigos. Feuerstein considera la cultura como el proceso mediante el cual los conocimientos, los valores y las creencias son transmitidos de una generación a otra. Contrapone la cultura al concepto de privación cultural, que la define como la carencia total o la identidad cultural. La carencia total o parcial de identidad cultural se debe al fallo por parte de un grupo humano, a la que en la hora de transmitir o mediar su cultura a la nueva generación, el fallo se concreta en la carencia de un aprendizaje mediado. Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa, en donde ésta se llega a relacionar con la nueva información. Debe entenderse por estructura cognitiva al conjunto de conceptos o ideas que posee un individuo en un campo de conocimiento. Para Galton, el genio es hereditario y por lógica la tontera también. Ello nos aporta una visión pesimista de la educación, donde los que aprenden tienen capacidades para aprender y los que no aprenden es porque carecen de dichas capacidades o aptitudes, y de ello se da un pie a un modelo de diagnóstico. La vida en el aula y la metodología se reduce a una pequeña suma de objetivos, conductas o actividades en donde todas ellas se ven centradas sobre todo lo que en los contenidos se ha de enseñar o en lo que se ha de aprender. Piaget plantea posiblemente el rol más importante del profesor, en donde promueve un ambiente en el cual el estudiante pueda experimentar la investigación espontáneamente. Los estudiantes deberían tener la libertad para comprender y construir los significados a su propio ritmo a través de las experiencias del desarrollo individual. El docente debe estructurar cuidadosamente lo que desea sea aprendido, por qué, para qué, incluso definiendo y haciendo explícito el cómo se va a utilizar la nueva información para tratar de desarrollar actitudes y capacidades en el alumno.
El docente cumple un papel primordial debido a que dirige y orienta el proceso al logro de los objetivos propuestos, enfrentando al educando a situaciones que estimulen su imaginario, al desarrollo autónomo del pensamiento y por ende también al aprendizaje del estudiantado. Para Lakatos, el modelo de aprendizaje está centrado en los procesos de aprendizaje y por ende en el sujeto que aprende en cuanto al procesar la información, en lo que es capaz de dar una significación y dar sentido a lo que ha estado aprendiendo. En los paradigmas, aprender como el desarrollo de capacidades y valores, estrategias cognitivas y metacognitivas, el aprendizaje constructivo y significativo, la arquitectura del conocimiento, el aprendizaje científico y por descubrimiento memoria constructiva. El arte de enseñar es complejo, no solo por las implicaciones cognitivas que tiene, sino porque va implícita una forma de concebir al mundo al traducirlo sobre la base de ideas propias y ajenas. Lo cierto es que el docente ha sido educado en un contexto y bajo unas condiciones que siempre serán distintas a la que les corresponderá educar. Elaborado por la docente en formación Denise González Tapia de la Escuela Normal de Ixtlahuaca en la licenciatura y enseñanza del aprendizaje del español en educación secundaria para el curso de teorías y modelos de aprendizaje impartido por el docente Armando Martínez Contreras 2022.